Ok, lo que se va a realizar en este video es la manilla para el mueble de cocina, que se estaba trabajando ya en clases anteriores. Este objeto se lo va a producir con la técnica de solevation, herramientas que tiene Autodesk Inventor. Esta nos permitirá pasar de una figura 2D de este cuadrado hacia un círculo, también 2D, que se encuentra aquí por la mitad del objeto, y a través de una línea guía que, como su nombre lo dice, le guiará en la forma para que siga este camino. Una vez hecho eso, vamos a hacer esta perforación, colocar rosca con otra herramienta y después haremos simetría para generar el otro lado. Esa va a ser la primera parte. La peculiaridad de este video es que ya fue grabado el video pero sin audio por diversas razones. Entonces lo que voy a hacer en este momento es narrar lo que se hizo para ir a la par con lo que se va produciendo en la pantalla. Entonces se empieza por un archivo nuevo de Inventor en el sistema métrico, en objetos 2D y 3D, milímetros obviamente. Con ese tipo de archivo vamos a empezar. A continuación, lo primero que se va a dibujar es esta parte de aquí, la parte del medio. Se va a empezar por un círculo que se va a colocar en un plano XY. Entonces hay que generar un boceto, el plano XY. En este punto nos sirve la línea del medio y vamos a desplazarnos la medida que tiene el alto, la manilla. Aquí ustedes pueden, según el modelo, pueden escoger una diferente medida. Esto sirve para generar el espacio para que entren los dedos. Entonces, por eso le puse de 20. En el tope de los 20 generamos un círculo de 10 milímetros. Y aquí es importante lo siguiente, hay que quedarse solo con la figura que se va a emplear, ninguna línea auxiliar, entonces por eso lo borré. Una vez que ya está este círculo en el plano XY, tenemos que generar la base, es decir, el cuadrado que está aquí, en otro plano, en el que le queda ubicado en una diferente posición. En este caso, el plano lo encontramos aquí, abriendo la carpeta de origen y escogemos el plano correspondiente, que viene a ser el plano XY, el que está acá abajo, XZ, perdón. Obviamente se orienta hacia donde está dirigido el plano, XZ. Entonces aquí vamos a generar otra línea que nos va a ayudar desde el punto central hacia la parte izquierda, 75 milímetros, que es la distancia que tiene la manilla. Estamos hablando de acá, de este punto de aquí, desde este punto centro hasta acá, 75 milímetros. Dependiendo del modelo de la manilla, obviamente va a cambiar. Para este ejemplo, no sé si va a coincidir con el mueble, pero si no coincide con el mueble, lo cambiaremos únicamente esta medida de aquí. Para este video ilustrativo le puse de 75. Entonces aquí generaremos ahora en cambio un cuadrado con la herramienta rectángulo, donde el punto centro va a ser aquí. Recuerden que hay múltiples opciones para dibujar un rectángulo y este empieza por un punto centro. Le debemos de dar el ancho y el alto. Para este ejemplo es 15 y 15. Y nuevamente nos borramos todas las líneas que no nos vayan a servir, la línea auxiliar y esas dos líneas de dibujo que teníamos antes. Entonces ya tenemos la figura. Nosotros vamos a aplicar la herramienta solevar desde aquí hacia acá y vamos a ver la primera forma que nos va a dar como resultado. Ya está en el plano XY, le hacemos visible en los dos planos, XZ y XY. Este es el XZ y este es el XY. Nos falta un tercer plano, una tercera línea, la cual viene a ser la que une el punto centro de este cuadrado con el punto centro del círculo. Esta le va a servir de guía a la herramienta para indicarle la forma que debe tomar, porque van a ver ya en el video que si no le damos una línea guía, lo que va a hacer es desplazarse tal cual, de cuadrado a círculo en línea recta. Entonces por eso vamos a crear esta línea guía en el plano que nos está faltando. Para el ejemplo es el plano YZ. Lo hacemos visible. Nuevamente vamos a generar la línea guía aquí. Entonces escogemos ese plano
Y aquí lo que grafiqué es este ejemplo. Si utilizáramos arco nada más, entonces con la herramienta arco tratamos de buscar el punto medio de este cuadrado. No lo podemos encontrar, obviamente no tenemos ninguna referencia en ese plano, y lo que se hace en estos casos es aplicar la herramienta que se llama proyectar geometría. Proyectar geometría, ¿qué es lo que hace? En este plano nuevo que nosotros tenemos, en este boceto, si le damos clic a esta figura que está en este plano, se proyecta como se vería desde este sentido hacia acá. Para el ejemplo, se va a proyectar esta figura como una línea, es decir, como una fotografía viéndole desde este sentido. Lo mismo al círculo, si lo vemos desde este sentido hacia acá, se verá solo como una línea. Eso es lo que se proyecta aquí. Entonces veamos cómo funciona. Entonces, proyectar geometría, cogemos la primera opción, le damos un clic y aquí está el resultado. Como les decía, si nosotros nos ubicamos en esta cara de aquí, lo que vemos es solo una línea. Eso es lo que se proyecta hacia el plano nuevo. Lo mismo en el círculo, si lo vemos desde esta parte hacia acá, lo que veremos es una línea, y es lo que se va a proyectar a continuación. Le damos un clic al círculo y se crea esa proyección. Entonces, en base a estas dos líneas nuevas que se crearon, podemos encontrar el punto central que antes no teníamos. Está la línea y aquí está la otra línea. Entonces, con la herramienta arco, para el primer ejemplo, ya podemos ubicar el centro y el centro de acá. Ahora nos pide el radio. Entonces, más o menos, para que nos dé una idea, le puse en este radio 143 más o menos. Se vería así. Recuerden que debemos borrar las otras líneas que no nos sirven. Solo debemos quedarnos con las que van a ser empleadas en la herramienta Solevación. Terminamos el boceto. Y ahí sí, herramienta Solevación. Escogemos las figuras que queremos proyectar. En este ejemplo es el cuadrado y es el círculo. Podemos darle un clic directamente al círculo y otro clic al cuadrado, o podemos buscar en esta parte de acá el boceto 1 y el boceto 2, que nos representan respectivamente cada figura. Entonces aquí está el boceto 1, le damos un clic, se puede ver que ya es seleccionado al boceto 2. Entonces esa va a ser la primera proyección que vamos a tener. Lo siguiente, ¿para qué nos va a servir lo que se llama Rails? Si nosotros no utilizáramos Rails, la proyección va a ser así, tal cual, en una línea recta que se desplaza hasta acá y va cambiando desde un cuadrado hacia un círculo. Pero como tenemos una línea guía, la cual creamos con el arco, pues, y está en el punto central de cada uno, entonces es la segunda opción. Entonces escogemos esa o el boceto 3 de ahí, cualquiera de los dos, y nos da como resultado eso. Se está haciendo una solevación de un cuadrado hacia un círculo y siguiendo la trayectoria que le hicimos con la herramienta arco. Un poquito difícil de comprender al inicio porque se necesita varios planos en diferentes posiciones para lograr una volumetría en el espacio, pero cuando ya uno empieza a verle cómo funciona, pues ya se hace más fácil. Entonces un poquito se pixeló ahí el video y tenemos ya el primer ejemplo. Voy a borrarlo porque, bueno, a lo mejor sí me convence cómo quedaría esta forma. Tal vez sí, pero grafiquémoslo de diferente manera. Entonces borramos la operación solevación y ya no necesitamos ese arco. Lo que vamos a dar es control Z hasta quedarnos solo con las líneas amarillas. Estas dos, esta línea de aquí y esta de acá, sin el arco que creamos. Y vamos a emplear la herramienta línea con su forma de spline. Así creamos dos puntos y el tercero ya le cerramos en la otra línea amarilla. Aceptamos y tenemos puntos de control, que son estos de aquí. Vamos a darle una mejor forma a esta curva. Depende de la figura que ustedes quieran crear, ¿no? Pueden darle más puntos de control, menos, irle modificando estas curvas. Aquí hay que tener en cuenta que esto no puede quedar curvo hacia acá, de arriba hacia abajo, porque cuando se haga volumen se va a notar, y mucho más en la simetría.
Entonces lo que se busca es que este segmento de aquí casi sea recto y empiece una curva hacia abajo. No lo hice con medidas, solo lo hice al buen ojo. Entonces más o menos me quedó así. Aquí recuerden que les decía que hay que borrar las líneas guía. No borré, por eso estoy regresando. Esas líneas amarillas, si no las borramos, no se produce el efecto de solvación. Siempre sale un error. Y repetimos, ¿no? Escogemos el círculo, el cuadrado, que se refleje aquí lo que escogimos. Y a continuación rails y la curva que creamos. Entonces eso es lo que estaba buscando. Tenemos una figura de esta forma. Cuadrado hacia un círculo y sigue la curva que creamos con la herramienta línea en su forma de spline. Ya, aquí estaría casi lista la primera parte de la construcción de la manilla. Un poco vamos a refinarle los detalles después. El plano XY, le vamos a quitar la visibilidad de los planos. Siguen estando ahí, solo le estamos quitando la visibilidad. Y vamos a aprender lo siguiente también. Abrimos un archivo voy a regresarle un poquito, un archivo nuevo, sin cerrar el anterior, ¿no? Un archivo nuevo, pero de ensamble. Porque dentro de los archivos de ensamble, nosotros lo que podemos ver es esta parte de... me regresé bastante hacia acá. Estamos por aquí. Dentro del archivo de ensamble, nosotros al momento de insertar o colocar, tenemos esta opción donde nos sale insertar desde el centro de contenido. El centro de contenido es una biblioteca de elementos ya hechos que ya existen en Autodesk Inventor, como son tornillos, tuercas, arandelas, remaches, una infinidad de cosas para hacer la sujeción. Entonces aquí lo que nos interesa es la que dice insertar desde el centro de contenido. Si no les sale el centro de contenido, obviamente el programa no se cargó. Cuando ustedes cargaron Autodesk Inventor, les da una opción que dice si desea cargar la biblioteca del centro de contenido. Y generalmente ocupa 10 gigas. Y si a veces para ahorrar el espacio en la computadora, o porque la computadora no tiene mucho para poder grabarle, pues simplemente se desactiva y esto no está cargado. Entonces debe estar cargado la biblioteca del centro de contenido, si no, no les va a aparecer. Lo que estamos buscando aquí, dentro de las opciones del centro de contenido, es una carpeta que se llama fijaciones. En fijaciones nos vamos hacia la carpeta que dice pernos. Dentro de pernos, el perno es un objeto para realizar ensambles o fijaciones, tornillos y demás. Dentro de eso buscamos en lo que se llama cabeza redondeada, y aquí lo que vamos a buscar es un tornillo para poder ocuparlo en la manilla, es decir, los que se van a colocar acá, y que esté en el sistema métrico para tener todos afinidad. Aquí hay diferentes tipos de normativas como la DIN, la ISO, la ANSI y demás, pero para que todos estemos trabajando en la misma, pues buscamos esta. Aquí están con sus nomenclaturas. Esta es la ISO 7045H y métrico. Entonces escojo esta, es una cabeza redondeada para un desarmador en estrella. Entonces le damos un clic. Aquí son otras opciones, pero voy a escoger la primera. En esta de aquí ponemos aceptar, nos pide un punto donde colocarlo. Recuerden que es un archivo de ensamble. Cuando le damos un clic afuera, nos da esta lista de opciones para nosotros poder escoger las características de este tornillo. La primera lista de aquí dice la descripción de la rosca. Esto nos dice que nos está solicitando el diámetro que va a tener este tornillo. Entonces va a ser una rosca M6. Entonces voy a escoger aquí M6 porque voy a perforar con una broca de 6 milímetros. Y a continuación, una vez que escogimos esta, nos dice, ok, M6 tiene estas longitudes. Aquí nosotros vamos a escoger la que nos corresponde. Recuerden que el tablero que ocupamos para el mueble, las paredes, es decir, las puertas del mueble estaban con un tablero de 15 milímetros.
Entonces imagínense que aquí tiene que estar 15 milímetros y aparte sobrar un poco para que se enrosque acá. Entonces debemos buscar un tablero que sea más o menos como de 20. Entonces 15 se va a perder en el tablero y 5 nos va a servir para enroscar. Listo, cuando le damos clic a esas opciones, pues ya nos lanza directamente el tornillo ya realizado. Ya tiene rosca, tiene cabeza para el desarmador, tiene largo que le dijimos y el diámetro de igual manera. Ya lo vamos a poder ocupar. Regresamos a nuestro archivo de dibujo. Vamos a hacer la perforación en la parte inferior. Esto ya lo han hecho. Vamos a escoger esa cara, una línea guía para buscar un punto en el medio, solo una línea. A continuación un círculo en la parte central que tiene 6 de diámetro. Borramos la línea guía, terminamos y vamos a hacer una extrusión de corte. Obviamente es para la parte interior de 5. Aceptamos y ya tenemos la perforación que se ve de esta forma. El siguiente paso es buscar esta herramienta que se llama rosca y está graficada con este icono. Al darle un clic nos pide que escojamos una cara, ya de una figura obviamente cilíndrica, puede ser una cara interior o exterior. Y nuestro ejemplo es la cara interior. Le damos un clic, significa que ya está escogido, y las especificaciones está en otra pestaña, que nos dice que podemos escoger diferente tipo de normativas. Aquí dice que es un perfil métrico, entonces si estamos siguiendo las instrucciones que teníamos antes, el tamaño de la rosca es 6 y la cantidad de el hilo, es decir, es una nomenclatura, ¿no? Es el alto de cada uno de estos canales que están aquí. Entonces podemos escoger diferente tipo de hilo. Generalmente se lo conoce así, que va desde el 0.5 hacia el 1. Vamos a dejarle como 1, M6 por 1, y al darle clic en aceptar, pues nos genera esta visualización de que ahí está una rosca. Entonces ya tenemos ahí. Vamos a aplicar un poco de empalme en cada una de estas aristas. Escogemos primero las aristas, le vamos a cambiar a que sea a 1 milímetro de radio. Entonces aquí las aristas también largas y la de allá que no se puede ver, pero al girarlo pues sí podemos escogerlo. Nos va a quedar más o menos de esta forma. Aceptamos y el siguiente paso es generar una simetría. Eso ya lo han hecho, ¿no? Buscamos la herramienta 3D de simetría que está acá. Nos dice qué operaciones son las que necesitamos duplicar o reflejar. Entonces vamos a escoger todas estas de aquí: solevasión, extrusión, rosca y empalme, porque todas necesitamos reflejar. Las 4 de ahí. Y el plano de simetría, recuerden que nos está pidiendo una cara para poder generar un reflejo. Aquí tenemos la cara, o si tuviéramos un plano también sirve. Escogemos esta cara y esta es la visualización, aceptar, y nos generó la simetría que queremos. Entonces ya tenemos el otro lado y nuestra manilla se va a ver así. Si la colocamos en forma horizontal, en forma vertical, como sea las características del mueble que nosotros necesitamos. Se lo ve así más o menos, de esta manera. Lo siguiente que vamos a hacer no tiene mucho que ver con Autodesk Inventor, sino que lo vamos a llevar hacia el programa KeyShot. Esto es para un poco colocarle materiales y que tenga una visualización más realista a lo que acabamos de construir. Entonces, para eso se lo puede hacer de diferentes formas. Uno de los métodos que más he probado que funciona bien es exportarlo como OBJ o como objeto. Lo hice en el escritorio, es decir, lo guardé en el escritorio como OBJ. Ya estamos en KeyShot en este punto. Aquí se lo va a importar. Está en el escritorio. Este es el archivo de Inventor que lo trata de abrir, pero no es la forma más correcta, sino como OBJ, que está al lado. Nos dice que las características lo importamos y esa es la primera imagen que nos lanza, un render de producto
cómo se vería, ¿no? En gris. Lo vamos a colocar aquí. Se puede colocar diferente tipo de materiales y texturas. Se podría probar muchas. Hay aluminio, hay plástico, hay aleaciones, hay fibra de carbono, lo que ustedes prefieran. Colores, plásticos. Aquí me quedé con este aluminio anodizado en un tono negro. Se ve bien, entonces lo dejé tal cual. Un poco para que se vea más detalle, entonces hay que girarlo. No estoy profundizando en esto de Keyshot. Estoy ya en otros cursos de modelado digital, si ya solo ha visto, entonces aquí solo estoy haciendo una representación. Un poquito se me está pixelando, pero se vería más o menos así, ¿no? Recuerden que siempre hay que proyectar, y no necesariamente frontal o lateral, sino que hay que buscar una perspectiva que nos dé más detalle. Y la encontré así, ¿no? Esta es la foto que hice la captura de pantalla y que se estaban viendo al inicio. Entonces renderizamos nuevamente en el escritorio con nombre rápido como 1. Nuevamente este proceso ya lo han hecho para obtener la imagen como se ve en la pantalla. Después podemos colocarle también alguna creación con tornillos por los lados y demás para que se vea mejor. Para este ejercicio se ve bien así, tal cual. Entonces ya lo tenemos. Es la computadora de la universidad. Es una de las razones porque el video no tiene audio directamente. Y ya tenemos nuestra figura. Un poquito de detalles aquí. A lo mejor la curvatura no es la mejor, la que escogí. A lo mejor hay que arreglar un poco ese detalle. Pero para hacerlo como ejercicio está muy bien. Esto de aquí me refiero. Entonces sigamos ahora sí con Inventor. Recuerdan el archivo de ensamble donde colocaron ese tornillo. Vamos a trabajar ahí. Entonces insertamos ahora la parte que acabamos de construir, la pieza número 2, que es la manilla. Lo colocamos, necesitamos solo una y aceptamos. Entonces vamos a aprender cómo aplicar restricciones, varias formas de aplicar restricciones hacia los objetos. Vamos a colocar este tornillo que se creó aquí en los agujeros de diferentes formas. Entonces vamos con la primera. Recuerden siempre que al objeto principal lo deben fijar. Ahorita lo que estoy haciendo es colocándole la vista frontal y su respectiva perspectiva, ¿no? Para que cuando gire encontrarlo de forma más fácil. Aquí todavía no lo fijo al objeto. Van a ver que se me mueve la manilla. Entonces recuerden eso. Siempre fijar el objeto principal y después que se produzca las restricciones. Entonces le damos un clic derecho. Y aquí no está en inglés. Aquí tengo, en esta computadora tengo la versión en español. Y es la versión 2018 de Inventor. Entonces en español se llama fijo. Entonces ahí sí, como ya está fijo la manilla, vamos a buscar primero el eje central del tornillo y el eje central de este hueco de la manilla. Si les pasa esto, aquí es interesante lo que me pasa también. A veces ocurre que tratamos de alinear, ya buscamos el punto, los centros, los ejes de los centros, pero cuando tratamos de alinear estas líneas, esta arista de aquí, es decir, la parte más exterior del agujero con la parte más exterior de la rosca, esta línea de aquí en blanco, nos pasa esto. Entonces se alinearon de esa forma, entonces es un poquito difícil de mover, o casi imposible, porque necesitamos que quede para el otro lado. Lo que hacemos es Control Z, es decir, soltar las restricciones y un poquito le vamos a dar la dirección con la herramienta rotación libre al tornillo, la dirección que debería ir. Aquí solo es tratar de buscar una mejor ubicación. Entonces lo gira un poquito, más o menos ya iría por aquí, escape, y ahí sí restringir. Línea de ejes en los dos,
Aceptamos para poder sacarlo y buscamos la arista del hueco y la arista de la rosca, la que se va a colocar en blanco. Aquí no le di la arista y acepté. Entonces esta me refiero a esta de aquí. Giramos y buscamos la arista de acá. Clic, aceptamos y ya estaría. Podemos girar el objeto y ya está restringido a cómo se vería en la realidad. Aquí sería el inicio de lo que se va a enroscar. Recuerden que aquí hay un tablero de la puerta del mueble. Por eso es este espacio que se va a dejar. Y más o menos calculando que se va a quedar 5 milímetros hasta esta parte interior. Esta no sería la única forma de aplicar restricciones a elementos como tornillos. También se podría colocar de esta forma. Insertamos nuevamente otro tornillo del centro de contenido. Generalmente queda seleccionado la última opción que escogimos. Por eso está aquí en azul. Y vamos a colocarla en el agujero de abajo. Cuando seleccionamos y directamente, es decir, no colocamos en este espacio cualquier elemento del centro de contenido, sino que lo vamos a trabajar directamente en los huecos que tenemos ya aquí. Lo primero que nos sale es este tipo de signo. Es un puntero con un signo de interrogación y que está en rojo. Aquí ya me aparece, le damos clic ahí. Esta parte lo voy a repetir porque me pareció que debía tener una mejor explicación. Aquí le damos clic en aceptar y se coloca directamente el tornillo. Nos sigue pidiendo dónde colocarlo. En este punto ya estaría colocado. Aquí también se colocó porque automáticamente detecta los huecos que existen en las figuras. Entonces lo borré para volver a realizar este procedimiento porque quería una mejor explicación. Realmente está seleccionado el último y cuando le ponemos a aceptar hay que fijarse en esto. Lo primero que nos pide es que seleccionemos la arista donde se va a colocar el tornillo. Entonces por eso asoma este signo aquí y cuando ya la detecta cambia hacia un verde de aprobar con un signo de visto en verde, es decir que ya lo detecta ahí. Esperamos hasta que se lo detecte. Esta es una lista que nos da diferentes opciones. Si nosotros queremos colocarle ya una tuerca o queremos ya aceptar, le damos clic aquí y le ponemos en el visto y lo coloca directamente como hace unos momentos. O podemos cambiarle las medidas. Aquí le di en cambiar las dimensiones y me sale esta lista, la que ustedes ya vieron antes. Aquí podemos escoger qué tipo de diámetro tiene y qué tipo de longitud. Entonces aquí si escogemos por ejemplo 14 o 16, le ponemos a aceptar, significa que se sigue manteniendo el diámetro de la rosca, pero aquí ya desde aquí hacia acá tiene 16 o 14. Obviamente está saliéndose de la manilla porque aquí debería estar la puerta. Entonces como no tiene, y si nosotros le daríamos enroscar a este tornillo contra la manilla, pasaría esto. No en la vida real, no, pero en el dibujo tiene un excedente demasiado que traspasaría la figura. Entonces podemos también modificar ese largo, pero lo que nos interesa es el cómo se coloca. Les hablaba que se puso también aquí porque automáticamente detecta las perforaciones de los objetos, insertarlo así desde el centro de contenido directamente. Entonces le borré la primera, le mantuve esta de ejemplo de acá. Si queremos modificar o borrarlo, también podemos darle clic en la lista del modelo, clic derecho, aquí está la opción cambiar tamaño o reemplazar desde el centro de contenido. Vamos a ver las dos opciones. La primera, que es cambiar de tamaño, ya lo conocen cómo se comporta. Podemos escoger diferente diámetro de rosca o de diferente longitud. Podemos escogerlo desde aquí
Y esta es la información de la familia, significa las características de este tipo de tornillo. Cabeza cilíndrica con cavidad cruzada de tipo H o Z, productos de clase A. Aquí si tuviéramos un tipo de fabricante también estaría aquí, qué normas tiene. Aquí está la normativa que está en el sistema inglés ISO 7045, está en inglés, perdón, está en la normativa ISO 7045 y dónde se está guardando este tornillo. Entonces le damos clic aquí, también podemos reemplazarlo, es decir, que se mantenga su ubicación donde está colocado, pero que me coloque otro tipo de tornillo. Para el ejercicio escogí uno con cabeza hexagonal. Es decir, ya no para un tornillo en cruz, sino para este tipo de tornillos que necesitan la herramienta, la llave hexagonal, para poder ajustarse. También nos salen las características y lo cambié simplemente. Y aquí está. Se cambió, mantuvo la ubicación, pero ahora es otro tipo de tornillo. En la parte inferior mantenemos el anterior. Si queremos borrarlo, clic derecho y suprimir. Por último, lo colocaremos nuevamente bien al tornillo a través del centro de contenido. Esto si ya lo cacharon al inicio, pues ya esto ya no lo harían, ¿no? Voy a repetir el procedimiento, pero colocándolo afuera. Le damos un clic. Se aparece directamente la lista, el sistema métrico 6 y la longitud de 14. Se coloca acá. Si le ponemos restricción eje con eje, se nos va a virar en este sentido, cosa que no nos conviene. Ya saben que después girarlo es un poco difícil ya cuando está con restricciones. Entonces primero un poco de rotación libre, que se oriente más o menos a cómo va a quedar. Restringimos los ejes, buscamos con el mouse hasta que aparezcan los ejes, le damos un clic, aceptar para alejarlos y ahora sí buscamos las aristas del hueco de ahí y la arista del tornillo. Aceptamos y ese sería lo que está bien colocado, ¿no? Bueno, con eso se finalizaría la construcción de este tipo de elementos. Se puede hacer muchísimas formas nuevas aplicando las mismas bases. Ahora la misma parte para insertar desde el centro de contenido. Se puede insertar otro tipo de objetos también. La diferencia entre insertarlo dándole clic en la pantalla y no directamente en los agujeros es que en la pantalla lo podemos maniobrar como está aquí, y cuando se lo da directamente en los agujeros pues nos limita un poco la colocación, pero es mucho más rápido. Automáticamente busca las perforaciones en los objetos y los va colocando ahí. Entonces no tendríamos que hacer este proceso doble, sino que lo hacemos solo una vez. Eso resumiendo un poco la figura para colocarlo ya en el ensamble que tenemos del mueble.